Gracias a todos por acompañarnos un año más en la entrega del Premio Gregorio Ordóñez. Gracias por acompañar a esta fundación. Querido presidente, querida Ana, queridísimos Antonieta y Leopoldo. En circunstancias excepcionales, cuando estas son especialmente adversas y quienes hemos compartido la historia más reciente de este país las hemos conocido, solo unos pocos hombres son capaces de desafiar el orden o el desorden establecido para colocarse en el lado correcto de la historia. Con el mismo viento, como nos recuerda Amin Maalouf, el que está al timón de un velero no puede decidir de dónde sopla el viento, ni con qué fuerza, pero sí puede orientar la vela. Y eso supone a veces una enorme diferencia. El mismo viento que hará naufragar a un marino poco experimentado, o imprudente, o mal inspirado, llevará a otros a buen puerto. Solo unos pocos hombres son lo suficientemente audaces, auténticos y fuertes para manejar el timón de la responsabilidad pública y conducirnos a buen puerto por un único camino, el de la ley, como tantas veces ha entendido Aznar, el de la Constitución, como defendiera Goyo con su propia vida, el de la libertad, como defiende un joven Leopoldo López injustamente encarcelado. Donde hay mentira y fanatismo, silencio y miedo, en cualquiera de sus formas, impulsados ya sea desde un gobierno totalitario como el venezolano, ya sea por la insoportable presión de un grupo terrorista como ETA, ellos han sabido llevarnos al mejor de los puertos, el de la libertad, la dignidad, la justicia. 3 hombres para la historia que ponen en evidencia el páramo de liderazgo en el que se ha convertido la actual política española, donde las dos grandes fuerzas políticas se muestran incapaces de hacer autocrítica, ni de llegar a acuerdos o de frenar la corrupción, mientras las nuevas fuerzas emergentes se frotan las manos, no han tenido que esforzarse mucho para conquistar los votos que han ido perdiendo los grandes. Les ha bastado con estar en el momento y en el canal de televisión oportunos, unos remangados para decir improperios todos los días, con el mismo discurso que utilizara la proetarra ilegalizada HB. Otros, más de corbata, bebiendo las mieles de un protagonismo quizás efímero. No debemos olvidar el inmenso esfuerzo que para muchos como Gregorio Ordóñez supuso recorrer y ganar palmo a palmo el camino de la democracia. En unos años terribles, cuando ETA amenazaba, extorsionaba, secuestraba, asesinaba. Recordad además que Gregorio Ordóñez tuvo que demostrar permanentemente su validez democrática, mientras los asesinos etarras y sus cómplices no necesitaron nunca hacerlo. Nadie osaba poner en entredicho ni águilas ni serpientes. Tampoco lo tiene nada fácil líderes políticos como Leopoldo López, que aceptan un aparente sometimiento para hacerse más libres y más fuertes a una costa de su libertad personal y que hoy recibe el premio de esta fundación por su ejemplo, por su valentía, por su perseverancia, por su fortaleza, la que contagia a toda su familia, por su coherencia democrática. El que se cansa pierde, he escuchado decir a Leopoldo López muchas veces. Si Leopoldo no se cansa, si no lo hizo Gregorio, si no lo hace Aznar, no podemos hacerlo los demás. Porque ETA haya dejado de matar, no debemos volver al letargo social en el que hemos permanecido durante los años más duros, especialmente en el País Vasco. Sabemos el daño que el silencio de esta sociedad, alentado por el nacionalismo gobernante, ha ocasionado. Sabemos que ha ocultado la verdad, que ha encubierto a los asesinos y escondido y humillado a las víctimas. Querido presidente, hoy hace poco menos de 21 años, un 19 de enero, estuviste en esta ciudad acompañando a Gregorio en la presentación de su candidatura a la alcaldía de San Sebastián, en unas elecciones próximas en las que la peor de las encuestas vaticinaban su victoria, como así fue. Muchos se refirieron a tu visita como un acto provocador, de españolidad. Gregorio entonces lo dejó bien claro. José María Aznar está aquí mucho más en su casa que ellos. Y desde luego lo estabas y lo sigues estando ahora. Porque mucho más tú estás aquí en tu casa. A diferencia de individuos, a diferencia de etarras como Arnaldo Otegi,
Muchos de los que hoy nos intentan impartir lecciones de democracia, cuando le escuchan hablar de paz a Arnaldo Otegi, para ellos no es ya un acto provocador. Los nuevos líderes surgidos en platós y en casas de ocupas se refieren al etarra Arnaldo Otegi como un gran político, como un preso de ideas. Recordemos lo que ha costado a esta sociedad, en la vasca especialmente, el simple hecho de llamar a las cosas por su nombre. Recordamos que ha costado la vida a periodistas como López de la Calle, a profesores como Tomás y Valiente. Que nunca más una sociedad calle entre asustada y cómoda. No consintamos que se pervierta la verdad. Estos terroristas convertidos en pacificadores, estos miserables perdonavidas tienen la osadía de seguir hablándonos de paz, de camuflar sus delitos de terrorismo dentro de su cínico conflicto vasco. Nuestros asesinos ni tienen vergüenza ni se sienten responsables de sus crímenes. Por eso ni se ocultaban entonces cuando empuñaban las armas, ni se ocultan ahora. Se exhiben impúdicos, con la boca llena de paz y las manos sucias de sangre. No olvidemos quiénes son realmente. Su sola visión es humillante, no solo para cualquier víctima del terrorismo, sino para la sociedad entera, para cualquier democracia que se precie. Quienes les apoyan hoy son iguales de miserables. No cejemos en nuestro trabajo, lo defiende Séneca en su discurso contra la ira. Es necesaria la perseverante asistencia contra los males continuos y fecundos, no para que desaparezcan, sino para que no triunfen. Defender la derrota de ETA es defender también la derrota de su discurso. No puede ocupar el espacio público. Solo así impediremos su triunfo y hagámoslo sin ira, sin rencor, sin resentimiento, como solo hemos sabido hacerlo, con el relato veraz de los hechos y con la ley. Queridos Leopoldo, querida Antonieta, sois un ejemplo para todos nosotros de entereza, de fortaleza y de perseverancia. Os admiro, como admiro a vuestro hijo. Quiero que le trasladéis a Leopoldo toda mi admiración y respeto. Quiero pediros además algo importante. Quiero que cuando volváis a encontraros con vuestro querido hijo, y ojalá sea muy pronto y en libertad, quiero pediros que le habléis de Gregorio Ordóñez. Habladle de un hombre joven, impulsivo, muy trabajador, que se entrega en cuerpo y alma a su auténtica vocación, servir a sus conciudadanos, que decide hacerlo desde la opción más incómoda, una fuerza política sin apenas representación en el País Vasco, como hiciera vuestro hijo Leopoldo, que se hace a sí mismo desde una plataforma social y saca adelante toda una fuerza política que arrolla en Chacao, una localidad venezolana de apenas 70.000 habitantes del distrito de Caracas. Habladle de un joven que no se calla, que defiende abiertamente la unidad de España y la Constitución española, que llama a las cosas por su nombre, a los terroristas y a sus cómplices asesinos, que se manifiesta públicamente contra ETA y sus secuaces, mientras la gran mayoría de la clase política se conforma con escuetos telegramas de condena tras cada atentado. Y la sociedad, la vasca, se esconde en sus casas, sociedades gastronómicas y demás templos de la cultura vasca. En los años 80, ETA asesinaba a cientos de ciudadanos inocentes. Habladle de un hombre que se hizo a sí mismo, que nunca fue arrogante, cuya única ambición era solucionar los problemas de sus conciudadanos, con humildad, con profundas creencias cristianas, y lo decía sin complejos. Habladle de Gregorio Ordóñez y contadle que España, esta democracia al sur del viejo continente, es una democracia imperfecta. Contadle que en España una organización terrorista ha asesinado a 858 ciudadanos inocentes para imponer su proyecto político. Contadle que durante los años más duros, los años 80 y 90, los sucesivos gobiernos y las instituciones no ampararon a sus víctimas. Contadle que los asesinos, además de disparar contra inocentes, profanaban sus tumbas y amenazaban de muerte a sus familiares y a todo aquel que se manifestara públicamente en su contra. 200.000 familias tuvieron que abandonar el País Vasco. Contadle que los herederos de esos asesinos siguen organizados en partidos políticos con representación pública y que nuevas formaciones políticas les apoyan. Contadle que en esta democracia
Quedan más de 300 asesinatos sin resolver, sin estudiar, 300 familias sin juicio. Contadle que esta es también una justicia injusta, que esta democracia tiene que legislar para poner dignidad donde solo hay resentimiento y rencor hacia las víctimas del terrorismo. Contadle que en esta democracia europea han tenido que pasar 40 años para que las instituciones públicas rindan homenaje a sus víctimas, mientras etarras como Josu Ternera presidían comisiones de derechos humanos. Contadle que todavía hoy hay calles y monumentos a los terroristas en algunos pueblos del País Vasco y que los que apoyan el asesinato todavía hoy se concentran y manifiestan en sus calles para pedir que los etarras que están en la cárcel cumpliendo condena salgan a la calle sin necesidad de hacerlo. Contadle que mientras él, Leopoldo, un ciudadano inocente, vive la incertidumbre más absoluta, sometido entre barrotes por la bota del poder político autoritario, aquí, en el norte de España, en Euskadi, terroristas como Otegi salen de la cárcel y son recibidos con los honores de un César. Queridos Leopoldo, querida Antonieta, lo dice vuestro hijo, estamos en el lado correcto de la historia. Nos corresponde desafiar y defenderlo como nuestro bien más preciado, porque encierra la memoria de nuestros familiares asesinados y el futuro en libertad de nuestros hijos, porque se construye con uno de los principios más elementales con los que se edifica una democracia, la justicia, porque distingue a vencedores y a vencidos. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque la persona que debería estar hablándoles a ustedes, lamentablemente, no pudo viajar porque está detrás de rejas. Pero un acto como el de hoy me hace pensar al menos en dos palabras. La primera, por supuesto, terroristas. ¿Qué es un terrorista? Un terrorista es aquel que es capaz de hacerle daño a un inocente, a una persona ajena, para imponer su forma de pensar, para llegar al poder, para hacer que otros hagan lo que él quiere hacer y que no puede convencerlos porque no tiene la razón. Leopoldo es víctima del terrorismo. En Venezuela tenemos un terrorismo de Estado. Cuando un gobierno se impone por el miedo, está actuando como un terrorista. El gobierno bolivariano de Venezuela comenzó precisamente con un golpe de Estado donde empuñaron las armas unos soldados violando su juramento, violando la Constitución y asesinando a sus hermanos, otros soldados leales a la Constitución, pero inocentes en esa pelea. Querían asesinar al presidente de la República y a su familia. No lo lograron. Fueron a la cárcel. Luego vino un presidente que equivocadamente les indultó y el pueblo, de nuevo, equivocadamente, por pensar que los partidos políticos ya se habían agotado, que los hombres honestos en los partidos políticos se habían acabado, eligieron a Hugo Chávez Frías, un teniente coronel que no era más que un terrorista. ¿Qué hizo Hugo Chávez Frías en su gobierno? Imponer
el terrorismo de Estado. Un gobierno que se basó en el miedo para que nadie pudiese llevarle la contraria. Ahí tenemos ya 17 años de esa imposición. Luego vino el sucesor, que fue peor. Mandó a dispararle a su pueblo cuando protestaban pacíficamente y acobijados por los derechos constitucionales. 43 muertos. Más de 3.000 detenidos, la mayoría de ellos jóvenes estudiantes. Todavía hoy, casi un centenar de presos. La mayoría, después de muchos años, como es el caso de los policías, que llevan ya 12 años sin juicio. Pocos, como el caso de Leopoldo, con juicios que le han dado unas condenas absolutamente inadecuadas. 14 años casi a Leopoldo. A otros estudiantes que acompañaron a Leopoldo, inocentes, muy, pero muy inocentes, 10 años. Bueno, la mayoría, como dije, todavía ni siquiera han visto la luz del juicio. Juicios que ya sabemos son una farsa, porque parte del terrorismo de Estado es controlar la justicia, controlar los tribunales. Pero decía que había otra palabra, que es la palabra que me recuerda que sí hay algo en común entre Gregorio y Leopoldo. Muchas cosas son en común, definitivamente. Primero, nacieron en la misma ciudad, nacieron en nuestra Caracas. Segundo, tuvieron desde muy jóvenes una pasión por formarse para servir al público, para ser políticos, honestos, trabajadores, convencer a la gente con sus ideas, con sus discursos, pacíficamente, con un amor por el prójimo, un amor que lo llevó a desarrollar una pasión por su prójimo, por su ciudad, por su país. Jamás un terrorista se podrá llamar patriota, porque los patriotas, por encima de todo, quieren lo mejor para sus coterráneos, para su prójimo. Y yo creo que si hoy nos está oyendo Gregorio y si hoy nos oye Leopoldo, se sentirán orgullosos de ser patriotas, de defender la libertad, de defender la democracia y llamar farsantes a toda esa gente que, tratando de engañar al público, diciéndole que todos los políticos son malos, pretenderán ponerse en el poder para luego traicionarlos con la política del miedo, la política del terror. Muchísimas gracias. Gregorio es una parte fundamental, es una parte importante de mi vida y continúa siéndolo. Gregorio es una continua invitación a la vida, al entusiasmo, a la energía, al esfuerzo, a las ganas de hacer cosas, y el recuerdo es permanente. Eran tiempos extraordinariamente complicados, al mismo tiempo esperanzadores, en un lugar, desde el punto de vista político para él, queridísimo, pero políticamente hostil en aquel momento. Y por lo tanto, se reunían todas las condiciones para dotar a un liderazgo y a un carácter verdaderamente importante, ¿no? No se hacen grandes líderes con movimientos tácticos, siempre hay que tener grandes objetivos, no pequeños objetivos. Y hay que tener una fuerte capacidad de ambición, de hacer cosas, de transformar cosas. Y de ahí que tenga un cierto germen fundacional todo lo que hacía Gregorio. No era solamente una expresión de supervivencia,
no era solamente una expresión de resistencia, tampoco era simplemente un compromiso de decir, bueno, vamos a aguantar aquí lo que podamos, no, era el deseo, de la vocación profunda de transformación, de cambio y de mejora, ¿no? Y él estaba convencido de que eso era posible y que lo iba a conseguir. Cuando estamos hablando de vencer el terrorismo, cuando estamos hablando de preservar la unidad, cuando estamos hablando de generar tantas cosas como Gregorio quería, pues no puedes enredarte en pequeñas cosas. Hoy Gregorio viviría la política con la misma pasión. Gregorio no conoció en aquellos años, en el 89, pues los modos de hacer política que hay ahora, que son tan distintos. No existían la revolución tecnológica tan impresionante que estamos viviendo. Pero desde el punto de vista de lo que significa el ejemplo de vida para cualquier joven de hoy, lo que significa esos valores esenciales, el valor del trabajo, de la responsabilidad, del esfuerzo, de la valentía, del coraje, hasta el punto de saber aguantar, saber resistir y pagar con tu vida el mayor ejemplo que hay, ¿no? ¿Y por qué perdura? Pues porque era auténtico. Entre los luchadores por la libertad siempre hay similitudes. Gregorio pagó ser un luchador por la libertad con su vida. Entregó su vida por España. En el caso de Leopoldo le han privado de libertad, le privan de vida, le privan de poder trabajar por su país. Un líder pues como Leopoldo, como Goyo, son personas que están dispuestas a sacrificar todo por conseguir ese bienestar espiritual y material para su pueblo. ¡Fuerza, hermano! ¡Fuerza! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! Por la mejor Venezuela. Muchísimas gracias. La característica de los buenos líderes no es estar, sino es ser para transformar, ser para cambiar. En los últimos años, nuestro país ha estado sumergido en profundas diferencias políticas que han fomentado el odio, la violencia y un conflicto que nos ha impedido avanzar como nación. El gobierno está atropellando al ciudadano venezolano. El Estado, a través de la máquina intimidatoria que articula a través de los medios de comunicación y de los poderes públicos, busca intimidar, busca poner la culpa en el lado del ciudadano que quiere protestar. Nosotros no nos podemos dejar caer en ese chantaje. Le plantea al pueblo venezolano un canje de un derecho que es irrenunciable. El derecho a la libertad es un derecho irrenunciable. El derecho a la protesta es un derecho irrenunciable. Nosotros tenemos que asumir por todos los caminos el de la libertad de expresión, el de la organización comunitaria y por supuesto también el de la protesta, y sobre todo cuando hay un Estado que busca oprimir al ciudadano, asfixiar al ciudadano. El que no está dispuesto a querer al prójimo, sino que prefiere amarse a sí mismo por encima del prójimo, nunca será ni patriota ni demócrata. Cuando Leopoldo me pidió la mano hace ya 8 años, me hizo 2 preguntas. La primera fue, ¿te quieres casar conmigo? Pero me dijo, no me respondas todavía, que te toca hacer la segunda pregunta. Y me preguntó que si me quería casar con Venezuela. Decía, es que yo estoy entregado a mi carrera, yo quiero cambiar el futuro de mi país, yo quiero progreso y paz para Venezuela y tú me tienes que acompañar en eso. Si tú no estás dispuesta a acompañarme en eso, no me puedo casar contigo. Entonces, bueno, tuve que decirle 2 sí. Le dije que sí para casarnos y le dije que sí para Venezuela. Y somos amantes de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra patria, así como muchos venezolanos que la aman, la quieren y... Todos me han dicho que quieren una Venezuela verdaderamente solidaria, en donde haya oportunidades reales para salir de la pobreza, para educarse, para surgir. No hay sustituto para el trabajo duro. Queridas amigas y amigos, la historia de la libertad es la historia de los que han luchado por ella. Es una de las historias más fascinantes de la humanidad, porque en ella se expresa lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que podemos llegar a ser. Y porque en ella se muestra hasta qué punto una sola vida puede mover a otras y llegar a ser origen de cambios sociales decisivos. Nuestra deuda con quienes nos han legado su sacrificio por la libertad solo puede pagarse de un modo, tomando su testigo y manteniendo viva su herencia. Nuestra tarea no ha de ser solamente admirar,
recordar o aplaudir lo que hicieron. Nuestra tarea es hacer lo que nos toca en una larga historia que reclama nuestra contribución. La libertad, allí donde existe, nunca está garantizada para siempre. Sus enemigos se sirven de la generosidad del Estado de Derecho y de las restricciones morales que los demócratas asumimos como infranqueables. Como debe ser. No somos como ellos. Siempre están dispuestos a volver a su camino de destrucción de la convivencia. Y por lo tanto, ahora, hoy, también lo están. Siempre están dispuestos a retomar su proyecto de imposición totalitaria del sectarismo. Hoy lo están. Y siempre están dispuestos a hacer un nuevo gesto de desprecio y de humillación a la memoria de sus víctimas. Siempre lo harán mientras obtengan premios políticos, concesiones tácticas y retóricas de cobertura por matar o por dejar de matar. Por eso debemos dejar clara una cosa, que los enemigos de la libertad paguen por sus crímenes no los convierte en inocentes. El cumplimiento de su pena no es el precio con el que han comprado su delito. Su daño es irreparable y jamás aceptaremos que ese daño y su condena se transformen en mito fundacional del relato de su éxito. Un relato infame que pretende no ya igualar a las víctimas y a sus verdugos, sino convertir incluso a los verdugos en víctimas. No existe ninguna virtud moral en la mentira, aunque en ocasiones haya quien la proponga como acto supremo de civismo por el bien de la superación de no se sabe qué conflicto. No existe ningún provecho social en la falsificación de la historia, aunque a algunos les sirva para blanquear un pasado negro de complicidades y de silencios. No podemos llamar paz al arreglo que convierte a los asesinados en obstáculos a la convivencia y a sus asesinos en modelos de compromiso social. Nunca vamos a aceptar esa manipulación obscena sobre lo que verdaderamente ocurre y sobre sus únicos responsables. Esa es la tarea que la causa de la libertad demanda hoy de nosotros. La tarea que nos exige la memoria de Gregorio Ordóñez, asesinado por defender la democracia y por desafiar el terrorismo etarra con la fuerza de su voz y de su razón. Afirmemos, sin eufemismos ni encubrimientos, que el terrorismo es el hecho crudo de la mano, la pistola y la nuca, como escribió Francisco Tomás y Valiente, recordando a Manuel Broseta, ambos asesinados también. Y que la vida de Gregorio Ordóñez y de tantos otros da testimonio de todo lo que se opone a esa brutalidad. No deben nada, se lo debemos todo. El terrorismo no es ciego y no podemos cerrar los ojos ante él, ante sus movimientos y ante sus propósitos. En 1994, poco antes del asesinato de Gregorio, el Partido Popular llegó a ser la primera fuerza política en el municipio de San Sebastián y revalidó su victoria en las elecciones municipales con la candidatura de Jaime Mayor. Por eso, especialmente en días como estos, conviene recordar las palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando afirmó, con motivo de la ilegalización de Batasuna, algunas cosas muy importantes sobre el derecho a mantener ciertas ideas políticas. Afirmó el tribunal lo siguiente: un partido político puede hacer campaña en favor de un cambio de la legislación o de las estructuras legales o constitucionales del Estado con dos condiciones. La primera, que
que los medios utilizados al efecto sean desde todo punto de vista legales y democráticos. Y la segunda, que el cambio propuesto sea en sí mismo compatible con los principios democráticos fundamentales. Y sigue el tribunal. De ello se deriva necesariamente que un partido político cuyos responsables incitan a recurrir a la violencia o proponen un proyecto político que no respeta una o varias reglas de la democracia o que pretende su destrucción, así como el desprecio a los derechos y libertades que reconoce, no puede prevalecerse de la protección contra las sanciones infligidas por ese motivo. Y continúa el tribunal afirmando lo siguiente. El tribunal considera que no se puede exigir al Estado que espere, antes de intervenir, a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en marcha un proyecto político incompatible con las normas de la democracia, adoptando medidas concretas tendentes a realizar este proyecto. Un Estado puede imponer a los partidos políticos formaciones destinadas a acceder al poder y dirigir una parte importante del aparato estatal, el deber de respetar y salvaguardar los derechos y libertades, así como la obligación de no proponer un programa político en contradicción con los principios fundamentales de la democracia. Fin de la cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La democracia exige, pues, respeto en los medios y en los fines, y tiene no ya el derecho, sino la obligación de defenderse, incluso preventivamente, de quienes declaran su pretensión de faltar a ese respeto. Todo esto es absolutamente razonable. Una sociedad que defiende su libertad debe estar dispuesta siempre a extraer de ese principio todas las consecuencias prácticas que se derivan de él. Insisto, extraer siempre todas las consecuencias prácticas que se derivan de ese principio básico de la democracia. Sin precipitación, con todas las cautelas que el propio tribunal señala, pero sin miedo. Lo único que debe darnos miedo es dejar sin defensa aquello que apreciamos. Hoy en España, en torno al relato con el que se ha querido justificar la convivencia terrorista, confluyen todas las fuerzas que quieren destruir el sistema democrático. Y así lo dicen. Confluyen todas las fuerzas que abominan de la Constitución y de la transición que concilió a los españoles. Confluyen todas las fuerzas que buscan o aceptan la destrucción de la integridad de la nación, es decir, la destrucción del sujeto de la soberanía y del espacio común de nuestras libertades. Se puede mirar a otra parte, se puede seguir en juegos tácticos irresponsables. Como tantas otras veces en la historia, alguien se puede creer capaz de cabalgar al tigre, aunque nadie que lo haya intentado viva para contarlo. O se puede hablar seriamente de cómo responder al desafío crucial para España que han declarado todos aquellos que creen que ahora tienen la oportunidad de cumplir lo que nunca pudieron hacer: convertir a España en un país dividido, enfrentado, aislado y roto. Se unen porque les une la idea de que la violencia política forma parte de la política. La idea de que la política consiste en asaltar el poder y no en ganarlo respetando los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Se unen porque la democracia, como expresión pacífica y legítima de las mayorías y del respeto a las minorías, les resulta insoportable, porque nunca aceptarán que ningún poder limite su arbitrariedad. Se unen porque saben bien que si se rompe la nación, se acaba con la Constitución y, por tanto, con la democracia y con la libertad. Porque no pueden aceptar que los españoles decidiéramos la conciliación sobre la revancha
y porque mientras la inmensa mayoría hemos optado por ganar la paz, ellos insisten en querer ganar su guerra. Queridas amigas y amigos, una de las cosas que conviene no olvidar nunca es de quién somos deudores. La libertad que hoy disfrutamos se la debemos a muchos. Por eso la memoria de Gregorio Ordóñez y la de todas las víctimas del terrorismo ha de permanecer más viva que nunca, más clara que nunca y más limpia que nunca. Hoy, con su recuerdo y con su ejemplo presentes, hacemos entrega del premio de la Fundación Gregorio Ordóñez a Leopoldo López. El vínculo entre Gregorio y Leopoldo se hace evidente, lo hemos visto, para quien dispone de una mínima sensibilidad hacia la democracia y hacia quienes la defienden. Como se hace evidente los vínculos entre quienes privaron de su vida a Gregorio y quienes privan de su libertad a Leopoldo. Gregorio Ordóñez, como Leopoldo López, pertenecen a esa categoría de los que escriben la historia de la libertad. Ellos son los imprescindibles. Ellos y otros en las largas historias de horror asumen el liderazgo moral, la plasmación de los valores en los que nos reconocemos, el compromiso con los principios a los que no renunciamos. Queridas amigas y amigos, es inconcebible la normalización de la apología de la represión que se ha producido en la política española. Una normalización que se inició con la quiebra de los consensos políticos que permitieron situar al terrorismo etarra al borde de su derrota completa y que desde entonces ha adquirido una presencia social renovada. Aceptar en el sistema a los violentos no ha producido la disolución de los violentos en el sistema, sino la degradación del sistema a manos de los violentos. Esto lo sabe muy bien Leopoldo López, porque es un principio que funciona siempre y en cualquier lugar. Leopoldo es hoy, como ayer lo fue Gregorio, expresión viva del abismo moral que separa a los verdaderos luchadores por la libertad de quienes en su nombre extorsionan, amenazan, secuestran y asesinan. Y es expresión también de la imposibilidad de buscar equilibrios o transacciones entre la democracia y sus impostores. Y es una obligación para todos nosotros señalar esta diferencia. Es una obligación para nosotros desenmascarar a los enemigos de la libertad, separar a los que han hecho todo por asegurar la democracia de los que hacen todo cuanto pueden por destruirla. Porque vuelven falsos profetas, terroristas convictos que se quieren hacer pasar por pacificadores. Y aún cometerán la obscenidad de intentar compararse con los que han sufrido y sufren la cárcel por su compromiso con la libertad, como Leopoldo López. Pues bien, quiero decir que si Leopoldo hubiera nacido aquí y hubiera dado aquí la batalla por las mismas convicciones que le mantienen en una cárcel de Caracas, hoy no estaríamos exigiendo su libertad. Hoy estaríamos recordando su muerte a manos de los mismos que mataron a Gregorio Ordóñez. Los mismos que asesinaron a otros militantes del Partido Popular y del Partido Socialista, como antes de la UCD y de Alianza Popular. Los mismos que asesinaron a periodistas por no plegarse a la imposición del silencio. Los mismos que acabaron con la vida de jueces y fiscales porque representaban al Estado de Derecho. Los mismos que atentaban contra las fuerzas de seguridad del Estado porque eran la garantía de la ley y de la libertad de todos. Fuerzas armadas, empresarios, trabajadores, niños también. Por eso a Gregorio y a Leopoldo les debemos un agradecimiento sin reservas, porque sin reservas han aceptado las consecuencias de la auténtica militancia democrática. Para mí es un honor participar en este acto de la Fundación Gregorio Ordóñez para reconocer el valor de Leopoldo López. Porque es sobre ejemplos como el suyo, sobre voces como la suya, unidas alrededor de un proyecto nacional, como Venezuela está encontrando su camino seguro hacia la convivencia, la concordia y la libertad. 3 valores, 3 derechos que solo un sistema democrático representativo puede garantizar. Todos los demócratas del mundo debemos estar cerca del pueblo venezolano,
exigir el respeto a su libertad, de su voluntad y de sus derechos, y no aceptar nunca para él lo que no aceptaríamos para nosotros mismos. Este es el mejor homenaje y el mejor premio que podamos darle a Leopoldo. No dejemos de escandalizarnos, de indignarnos y de denunciar por lo que es un escándalo, una indignidad, y merece la pena ser denunciado alto y claro. Siempre hemos dicho que queremos para Venezuela lo mismo que queremos para España. Hoy son los venezolanos los que nos dicen: no queremos para España lo que no queremos para nuestro propio país. Y deberíamos escucharles. Queridas amigas y amigos, pronto hará 13 años que renuncié voluntariamente por completo a todas mis responsabilidades políticas. Tantos como permanecí en ellas. Puedo hablar con perspectiva, aunque perspectiva no significa indiferencia. Siempre he expuesto ante la opinión pública española lo que he creído necesario decir por el bien del país y por el bien del proyecto político que contribuí a fundar y que impulsé durante muchos años. Un proyecto al servicio de España y de la libertad y de nada más. He hecho lo que sinceramente he creído que me correspondía hacer. He alertado y he alentado. He pagado el precio de hacerlo, aunque mis posiciones públicas resistan razonablemente el contraste con los hechos. Gregorio fue asesinado cuando lideraba aquí en San Sebastián un proyecto político que yo encabezaba y que nunca habría llegado a ninguna parte sin personas como él. Un proyecto para España que se forjó especialmente en el País Vasco. Nos habría gustado que no hubiera sido así, pero desgraciadamente lo fue. Porque aquí se situó la primera línea de defensa de la democracia, que durante un tiempo fue respaldada en cada plaza y en cada calle de cualquier lugar de España. Y hoy, como homenaje a él, quisiera recordar muy brevemente en qué consistió ese proyecto. Una cierta sensación de fatalidad recorre la vida política española. Con esa frase que hoy puedo traer aquí, comencé una reflexión de fondo el 29 de febrero de 1988, con motivo de una conocida conferencia pública. Me refería entonces a una situación distinta que acusaba la falta de una alternativa política a un socialismo todavía hegemónico. Mi partido y mi país atravesaban entonces lo que a mí me parecía una mala situación, que llevaba camino de empeorar, y me pareció ineludible realizar una propuesta que pudiera romper esa tendencia para pasar a liderar una estrategia de victoria. Algunos, afectados por ese mal endémico de la política española que es el adanismo, recibirán con desdén esta nota de recuerdo. Pero otros, yo el primero, quizás la encuentren suficientemente valiosa como para tenerla en cuenta. Porque esa sensación de fatalidad que denunciaba en 1988 hoy se manifiesta en el pesimismo, en el retorno a la creencia de un país ingobernable. O se manifiesta en la resignación ante un supuesto destino inevitable que nos hará caer en el destrozo social, económico y político de la extrema izquierda populista. Esa extrema izquierda populista y totalitaria que es la culpable de que personas como Leopoldo López se encuentren amenazadas, perseguidas y encarceladas. Y que es la culpable de que un país como Venezuela haya descendido a niveles insoportables de carencias para la población, violencia y quiebra social e institucional. Como creo que la mayoría sabe, soy bastante persistente en mis ideas y en mis creencias. Soy consciente de que las cosas son complicadas, pero es bueno seguir el consejo del sabio y no hacerlas más complicadas aún. Mi idea de la política parte de la confianza en mi país, en una sociedad como la española,
moderna y responsable, que no está en absoluto condenada a vivir atenazada por los discursos del antagonismo social, ni seducida por los crueles espejismos de la demagogia. Esa sociedad, ese país merece un proyecto político útil, definido como una gran síntesis liberal conservadora que tantos beneficios han rendido a las sociedades europeas. Una síntesis que es de ideas y de personas, que ha de ser el resultado de un debate profundo, que tiene que señalar el camino de un proyecto político renovador para el reencuentro con una sociedad que plantea nuevas exigencias. Un proyecto político que no puede abandonar la vanguardia social porque es el que cree en las personas y sus decisiones como motor de la prosperidad, que debe anclar sus posiciones en la libertad y en la responsabilidad, en el compromiso con los ciudadanos, con sus derechos y con sus oportunidades. Me gustaría que estas consideraciones fueran de alguna utilidad. Me he dedicado siempre al proyecto político que mereció el sacrificio supremo de tantas personas ejemplares. Me dediqué a este proyecto desde su inicio y desde entonces todas mis decisiones siempre han ido encaminadas a asegurar su continuidad. Otros, como Gregorio, lo sacrificaron por lealtad, lo sacrificaron todo por lealtad a sus convicciones y por el ideal de una España en democracia y libertad, la España cercana de Gregorio, que era esta tierra. Ante el recuerdo de Gregorio, quiero decir que personas como Leopoldo López son las que permiten a Venezuela mirar más allá de este tiempo con la esperanza fundada de alcanzar el futuro que los venezolanos merecen. Este premio, que evoca la figura de Gregorio Ordóñez, quiere reconocer el valor del compromiso, la fuerza del sacrificio y el ejemplo de los que han tenido el coraje de afrontarlo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí esta tarde.